Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que son los reactores ideales y el primer tipo de reactor que vamos a ver es el reactor intermitente. ¿Cuáles son sus características generales? A grosso modo, pues podemos decir que en un reactor intermitente, vamos a considerar en una primera instancia un reactor intermitente isotérmico, es discontinuo. ¿Esto a qué se refiere? A que en un determinado tiempo nosotros alimentamos los reactivos, dejamos que o bien alcanzamos las condiciones requeridas de presión y de temperatura, dejamos que transcurra la reacción en un tiempo que le conocemos como tiempo de reacción. Después de eso descargamos los productos. Dentro de los productos pues vamos a tener, valga la redundancia, los productos que se formaron y generalmente, ya que no tenemos una conversión completa, los reactivos que no han reaccionado. ¿Cuáles son las características que consideremos que este reactor sea ideal? El primero de ellos, y lo más importante, es que estamos considerando una agitación perfecta. ¿Qué quiere decir esto de agitación perfecta? Pues bueno, que las condiciones que se encuentran en cualquier punto del reactor es exactamente lo mismo. La temperatura que tenemos aquí es la misma que tenemos acá. La composición de la mezcla en este lado es exactamente la misma que tenemos en este otro lado. Asimismo, estamos considerando que todo el volumen del reactor es útil. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues, por ejemplo, si tenemos una mezcla líquida, pues el reactor está completamente lleno de esta mezcla líquida. Si es gas, pues bueno, obviamente, pues ocupa todo el espacio, ¿de acuerdo? Y que además no existen volúmenes muertos. ¿A qué me refiero con volúmenes muertos? Pues que pueden existir partes no útiles del reactor donde no está ocurriendo pues absolutamente nada de la reacción, ya sea porque hay escasez de reactivos, ya sea porque no tenemos una agitación adecuada. Entonces, esas son las características que hacen que nosotros consideremos al reactor intermitente ideal, ¿sí? Un mezclado perfecto y todo el volumen del reactor se está utilizando para que se lleve a cabo la reacción. Por otra parte, asimismo, pues no estamos considerando el tiempo en el cual se alcanzarían las condiciones de operación. Consideramos que por arte de magia nosotros alimentamos a la mezcla reactiva y por arte de magia, si la reacción ocurre a 200 grados centígrados, se han alcanzado los 200 grados centígrados y las 5 atmósferas de presión, lo cual en la realidad pues no ocurre. Asimismo, al momento de hacer la descarga de los productos, pues tenemos que dejar que el reactor se enfríe. En ese periodo de que se está enfriando el reactor, pues la reacción sigue ocurriendo, quizá en menor escala, pero la reacción ocurriría si omiten esos tiempos. Esas son las principales características que hace que consideremos al reactor ideal, ¿sí? Entonces, asimismo, tenemos el tiempo de reacción y vamos a tener un tiempo que se le conoce como tiempo muerto, el cual ocurre durante la descarga de los productos, la limpieza del reactor y la alimentación de los reactivos para iniciar un nuevo periodo o un nuevo ciclo de reacción. Consideramos que es una operación no estacionaria, ya que la conversión va cambiando con respecto al tiempo. La concentración de los reactivos, la concentración de los productos, la composición de la mezcla reactiva va cambiando con respecto al tiempo. Y si el reactor fuera no isotérmico, fuera un reactor adiabático, también la temperatura iría cambiando con respecto al tiempo, incrementándose o disminuyendo. Para obtener la ecuación de diseño del reactor, pues vamos a partir simple y sencillamente de un balance de materia. Vamos a establecer este balance de materia para el reactivo limitante y en nuestro caso, generalizando, siempre vamos a tener como reactivo limitante al compuesto A, ¿sí? Para evitar ahí confusiones en la nomenclatura. Entonces, el balance de masa, pues es muy sencillo. Tenemos entrada más generación es igual a salida más en este caso, consumo, ya que es un reactivo es un reactivo más consumo, más acumulación, ¿sí? La generación y el consumo ocurren siempre y cuando hay una reacción química. Al hacer el balance de materia en un reactor, pues vamos a tener esta reacción química. ¿Cómo estamos haciendo el balance de materia para un reactivo? Pues un reactivo no se va a generar durante la reacción. Por consiguiente, vamos a eliminar
esta parte del balance de masa. Vamos a tener consumo, sí, vamos a tener consumo porque es reactivo y entonces durante el transcurso de la reacción el reactivo se va a estar consumiendo. ¿Cómo nosotros estamos considerando el análisis del reactor una vez que ya se han cargado los productos y detenemos el análisis justo antes de, una vez que se han cargado los reactivos y detenemos nuestro análisis justo antes de descargar los productos, pues no vamos a tener un caudal de entrada. No está dentro de nuestro análisis el tiempo que se llevó para cargar todos los reactivos a nuestro reactor. No vamos a tener un caudal de salida porque tampoco estamos considerando el tiempo que se lleva para descargar los productos del reactor. Todos esos dos tiempos junto con el tiempo para la limpieza del reactor, pues lo estamos considerando dentro de otro término que se le conoce como tiempo muerto. Tiempo muerto, ¿por qué? Porque durante ese periodo de tiempo no está ocurriendo reacción. Sin embargo, como estamos en una operación no estacionaria, vamos a tener el término de acumulación del reactivo o del reactante en el elemento volumen. De tal forma que entonces la ecuación de diseño pues nos va a quedar dada de que la desaparición va a ser igual a menos la acumulación al momento de hacer el despeje, ¿sí? Este término se cancela, este otro término se cancela, este se cancela y por lo tanto el consumo más acumulación es igual a 0. Ahora, ¿cómo representamos matemáticamente tanto al consumo o desaparición como está dado aquí y a la acumulación? La desaparición matemáticamente la vamos a representar a partir de la ecuación de velocidad de reacción dado en este término menos RA, y la expresión matemática de menos RA pues puede tomar pues diversas formas, ¿no? Puede ser una ecuación simple de primer orden con un solo reactivo, pueden ser dos reactivos, ¿verdad? Una reacción elemental, puede ser una reacción catalítica heterogénea, catalítica enzimática, de tal forma que la expresión que tengamos acá, pues matemáticamente es muy diversa. Esto lo multiplicamos por el volumen del reactor, ¿sí? Que es, pues bueno, puede que sea conocido o no. El término de acumulación, pues simple y sencillamente es el cambio de moles con respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a ver nosotros que es necesario, por simplicidad y para hacer los cálculos y todo esto, colocar a la expresión, a la ecuación de diseño en términos de la conversión. Entonces, si nosotros hacemos aquí el análisis de poner al número de moles en términos de la conversión, pues este número de moles Na sería igual a Na0 por 1 menos XA. La diferencial de Na pues sería menos Na0 por dXA, de tal manera que al sustituir y expresar a la acumulación en términos de la conversión, pues esto sería igual a menos Na0, la diferencial de la conversión con respecto al tiempo, sustituyendo en el balance de masa, como habíamos establecido previamente, pues podemos decir que el término de la acumulación que está sumando lo pasamos hacia el otro lado restando, y el menos, con este menos, pues nos va a dar más, de tal forma que la ecuación general de diseño pues nos quedaría expresada de esta forma. Con esta ecuación pues nosotros podemos determinar pues muchas cuestiones. Si conocemos el volumen del reactor y el tiempo de reacción, podemos determinar cuánta conversión se está alcanzando. Si conocemos la conversión y conocemos el tiempo en el cual transcurre la reacción, podemos determinar el volumen del reactor. Por otro lado, si conocemos el volumen del reactor y conocemos la conversión o establecemos qué conversión queremos alcanzar, podemos calcular el tiempo, ¿sí? Esta es la ecuación general. Obviamente va a haber diversas simplificaciones para esta ecuación general de diseño. Por ejemplo, ya separando variables e integrando, bueno, separando variables nada más, pues no vamos a integrar, pues podemos escribir o poner el términos de tiempo, el tiempo de reacción, ya sea en términos de la conversión dada mediante esta expresión, o bien en términos de la concentración.
¿sí? Y integramos, ya sea analíticamente, ya sea numéricamente, y es factible, o con esto obtenemos el tiempo de reacción, ya sea mediante esta expresión o esta otra. Generalmente el 99% de las veces, 99.9% de las veces, la expresión que vamos a utilizar es esta. Y aquí, esta es la ecuación de diseño para sistemas de densidad constante. Hay que tener presente que hay sistemas de densidad variable. Cuando tenemos sistemas de densidad variable, entonces vamos a tener que considerar el término de la razón de cambio expresada mediante epsilon A. Y entonces al momento de sustituir el volumen del reactor, pues va cambiando conforme la reacción va ocurriendo. Puede ser que aumente, puede ser que disminuya. Lo sustituimos en esta parte y pues vamos a observar ahora que la ecuación analítica integral pues se va a volver más compleja todavía, porque el término de menos RA pues hay que multiplicarlo por la corrección de volumen. De igual forma, pues se resuelve la integral, ya sea de forma analítica, de forma numérica, y para una conversión dada, podemos determinar qué tiempo de reacción necesitamos para alcanzar dicha conversión. Pudiera ser que esto, de igual forma, si estamos trabajando en fase gas para reactores herméticos, en este caso, pues en los reactores herméticos, el volumen del reactor permanece constante y lo que va cambiando es la presión total del sistema. Si cambia la presión total del sistema, pues es necesario ahora, así como previamente pues, colocamos al volumen en términos de la conversión, pues debemos de colocar a la presión en términos de la conversión. Y esto nos quedaría expresado de esta manera. Si esta de aquí, de esta parte, despejamos a la conversión, nos quedaría esta expresión P menos P0 entre epsilon A sobre P0. Lo sustituimos en la expresión general de la concentración en términos de la conversión. Lo sustituimos aquí, recordando que la concentración inicial, considerando gases ideales, es igual a la presión parcial de A entre RT, donde la presión parcial de A inicial es la presión total inicial por su fracción molar inicial, pues nos quedaría de esta forma. Sustituyendo nuevamente aquí en esta expresión y diferenciando en términos de la presión. ¿Por qué? Porque la presión pues va cambiando, ¿verdad? Al ir cambiando la presión, pues va cambiando la concentración. Nos quedaría esta expresión y pues bueno, llegaríamos a esto que es un tanto más complejo matemáticamente para resolver, de tal forma que entonces nosotros podemos tener la evolución de la presión en términos de la conversión y, bueno, más bien la evolución de la presión con respecto al tiempo, bajo esta expresión ya sustituida. Si esto de manera general ya lo sustituimos dependiendo el orden de reacción, aquí considerando un caso simple, una reacción de un solo reactivo, una reacción unimolecular, para órdenes igual a 1, el tiempo de reacción estaría dado de esta forma. Para órdenes diferentes de 1, integrando ya la expresión, pues nos quedaría dado de esta forma, donde vamos a tener que K asterisco, pues no sería otra cosa que esto que tenemos aquí, donde para el caso de n igual a 1, pues 1 menos 1, pues se hace 0, cualquier cuestión elevado a la 0 se hace 1, y la K asterisco, pues será igual a K. Por otro lado, si n es diferente de 1, pues bueno, tendríamos que determinar este valor de la K asterisco, que es simple y sencillamente este término de aquí. Muy bien, con eso nosotros podemos hacer diversos cálculos, principalmente siguiendo la metodología o aquí el procedimiento, podremos determinar el tiempo de reacción. Sin embargo, para poder establecer, por ejemplo, el volumen del reactor, tenemos que determinar otros parámetros. Uno de ellos es el tiempo del ciclo. El tiempo del ciclo o el tiempo total no es otra cosa más que la suma del tiempo de reacción más el tiempo muerto,
¿sí? Donde el tiempo de reacción, pues lo hemos determinado previamente con las expresiones que se han derivado o se han demostrado previamente. Y el tiempo muerto, pues es simple y sencillamente el tiempo de carga, descarga y limpieza del reactor. Y bueno, y volver a cargar el reactor, donde nosotros estamos asumiendo, porque es un reactor ideal, que no ocurre ninguna reacción química. Ya hemos platicado que esto pues es prácticamente imposible en la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues durante el periodo, durante estamos calentando el reactor, por ejemplo, y después estamos enfriando, pues la reacción sigue ocurriendo. Sin embargo, pues aquí decimos o consideramos que no ocurre reacción, ¿sí? Y esto es el tiempo muerto. Entonces, el tiempo del ciclo o el tiempo total sería igual al tiempo de reacción más el tiempo muerto. Esto nos va a llevar a determinar una nueva variable que se conoce como la velocidad de producción y es importante entender este concepto. La velocidad de producción en un reactor intermitente se determina a partir del número de moles que se generan de un producto, por ejemplo, un producto de referencia, por ejemplo, podemos considerar a R en cada ciclo de reacción. O sea, durante un ciclo de reacción, pues yo obtuve una cierta cantidad de moles del producto, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre el tiempo total del ciclo. El tiempo total involucra al tiempo de reacción más el tiempo muerto. Ahora, ¿cómo puedo yo determinar el número de moles que se obtuvo en durante un ciclo de reacción a partir de la conversión lograda? Hay que recordar que por definición la concentración de R sería igual al número de moles de R entre el volumen del reactor. Si yo despejo al número de moles de R, pues esto sería igual a CR, la concentración de R, por el volumen del reactor. Y recordando definiciones básicas en las cuales nosotros ponemos a la concentración de R en términos de la conversión, pues la concentración de R en términos de la conversión no es otra cosa más que CA0 por MR, la relación molar, que en este caso sería CR0 sobre CA0 más R sobre A por XA por el volumen del reactor, recordando que la R minúscula y la A minúscula son los coeficientes estequiométricos tanto del producto R como del reactivo limitante A. Sustituyendo en la expresión general de velocidad de producción, pues vamos a llegar a obtener esta expresión y a partir de aquí nosotros determinamos el volumen de producción. Es importante en muchas ocasiones a partir del volumen de producción, la conversión lograda en un tiempo dado, nosotros de aquí vamos a despejar al volumen del reactor, ¿sí? Conocemos la conversión, a partir de las expresiones derivadas previamente puedo determinar el tiempo de reacción, el tiempo muerto debe ser un dato del problema, entonces asimismo nos indican cuánto es lo que debo de producir de cierto producto, entonces este dato sería conocido y tendría que despejar aquí al volumen del reactor, ¿sí? Simple y sencillamente. Entonces, como ustedes pueden observar, pues tenemos nada más haber aplicado un balance de materia en el reactor, hacerle un enfoque distinto y con esto tenemos las ecuaciones de diseño para el cálculo de un reactor intermitente isotérmico ideal. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues nosotros, en este caso, pues podemos observar que vamos a tener una conversión óptima, ¿sí? ¿A qué se refiere con conversión óptima? Pues bueno, podemos nosotros ver aquí que para incrementar la velocidad de producción, de buenas a primeras, bueno, y manteniendo el volumen del reactor constante, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo incremento el volumen de producción? Incrementando la conversión. Si yo incremento la conversión, aquí en esta expresión matemática, pues la velocidad de producción se haría más grande. Sin embargo, hay que tener presente que el tiempo de reacción también depende de la conversión. Mientras más grande sea la conversión, mayor será el tiempo de reacción. Así que este número será incrementando también. Al principio de la reacción, el efecto que tenga el incremento en la conversión es mínimo en el tiempo de reacción. Entonces, si yo incremento la conversión, la velocidad de producción aumenta. Sin embargo, va a llegar a un punto en el cual
incrementar la conversión, va a requerir una cantidad de tiempo considerable y entonces, pues la velocidad de producción irá disminuyendo y siempre vamos a tener aquí un óptimo, el cual lo vamos a definir como la conversión óptima. ¿Sí? Y es algo que pues nosotros debemos de calcular para de alguna forma pues tener un reactor, unas condiciones de operación pues lo más eficientes posibles, ¿sí? Como su nombre lo indica, condiciones óptimas. Es otro parámetro, otra variable que nosotros tendremos que ir calculando en los problemas a resolver. Finalmente, tenemos que las expresiones matemáticas pues son un tanto complejas de resolver analíticamente. Entonces, pues lo más aconsejable es resolverlos numéricamente. Tenemos en este caso que pues hay diversas herramientas, ¿no? Generalmente, pues esta integración numérica, pues ustedes, estudiantes, pues lo hacen en su calculadora, en la calculadora Casio que manejan. Tienen una opción, un botón donde les permite meter la expresión matemática, los límites inferior y superior, y con eso les da el resultado, ¿verdad? Si no tenemos esa calculadora que haga la integración numérica, pues bueno, tendríamos que aplicar un método numérico. Ustedes ya han llevado métodos numéricos, así que no habría ninguna dificultad en aplicar métodos numéricos para resolver la expresión matemática que hay que integrar. Como propuesta, métodos simples pero pues efectivos, vamos a decir, puede ser el método de Simpson 1/3 o el método de Simpson 3/8, en el cual pues simple y sencillamente pues hay que seguir este algoritmo de solución para determinar el valor de la integral. En este momento, en esta situación, al estar trabajando de manera virtual, pues ustedes tienen acceso a todas las herramientas computacionales posibles. Entonces, pues lo pueden hacer ahí en Excel, por ejemplo. Pueden desarrollar este algoritmo de solución y pues simple y sencillamente, ya a partir conociendo los límites inferior y superior, pues y la expresión matemática, pues ya pueden hacer el cálculo numérico de la integral.